Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Pasiones Nostálgicas con Ernesto José. Y el tema de hoy es analizar algunas cosas que algunos fans de la NBA dicen sobre algunos asuntos de la NBA. Pero antes de comenzar, queremos decirle a el público que el podcast Pasiones Nostálgicas con Ernesto José lo produce One Way Studio, una compañía que trabaja eventos y actividades que necesiten fotografía y video. Para contactar a One Way Studio los pueden buscar en sus páginas de Facebook y de YouTube. Y ahí ustedes pueden ver algunos de los trabajos que han hecho. Bueno, comenzamos. El punto de este podcast, no es ofender ni hacer sentir mal a nadie, ni criticar a nadie. Es más bien, como dije al principio, analizar algunas de las cosas que dicen algunos de los fans de la NBA. Así que comenzamos. Yo he visto a algunos fans de la NBA decir que bueno, estos son algunos, no son todos, solamente son algunas personas las que dicen esto. Pero yo he visto a algunos fans de la NBA decir que los jugadores de los 1940, 1950 y 1960 no servían como jugadores. Incluso he visto a algunas personas decirles que eran plomeros, que es un trabajo muy digno como cualquier otro trabajo, pero lo dicen como queriendo decir, ¿verdad? Que en realidad no eran, como queriendo decir que en realidad los jugadores de aquella época no eran jugadores. Pero esto se debe a que han visto videos cortos, me refiero a algunos fans que dicen esto, han visto videos cortos en los que se ven los jugadores de los 1940, 50 y 60 driviando de una manera pues un poco rígida. Y ven eso y dicen, oye, pues entonces estos jugadores de los 1950 y 60 no sabían driviar entonces o eran o no tenían tantas destrezas driviando. Y no es eso. Es que en aquellas épocas, o sea, 1940, 50 y 60, existía una regla que se llama el palming violation, que en aquella época era más estricta. Era una regla que básicamente mandaba a cada jugador a que cuando driviara la bola tenía que mantener la palma de la mano por encima de la bola todo el tiempo cuando driviaba. Obviamente no tengo una bola aquí para demostrarlo, pero pues imaginen que aquí hay un balón de baloncesto. Y siempre que driviaban tenían que mantener la palma de la mano por encima de la bola. No podían poner la palma de la mano por el lado de la bola. ¿Qué quiere decir esto? Que eso hacía mucho más difícil el hacer un crossover como de los modernos, como los que veíamos que hacía Allen Iverson y ese tipo de jugadores así. Digo modernos y Iverson fue hace ya par de tiempo, pero más o menos creo que entendieron mi punto. O sea, por eso es que no es que los jugadores de los 1940, 50 y 60 no supieran drivear, no supieran hacer crossovers o no supieran hacer ese tipo de trucos con el driveo. Es que las reglas no se lo permitían. Y entonces yo les hago una invitación a ustedes a que vean, y si me ven mirando hacia abajo es que tengo un montón de notas que compartir con ustedes. Yo les hago una invitación a ustedes a que vean videos de pases, especialmente de Bob Cousy. Bob Cousy, que fue el playmaking guard superestrella de los 1950 y 1960, principios de los 1960. Y van a ver que él hacía unos pases similares o casi iguales a los que hacía Pistol Pete Maravich en los 1970 o a los que hacía Magic Johnson en los 1980. Y obviamente, como todo el mundo sabe, pues todo el mundo considera a Magic Johnson como uno de los mejores jugadores de la historia. Y Bob Cousy jugaba
bien parecido a él. O sea que ¿cómo podemos entonces decir que Bob Cousy no servía como jugador y Magic Johnson sí, cuando jugaban de una manera extremadamente similar? Otra cosa que he visto algunos fans del NBA decir es que dicen que Will Chamberlain y Bill Russell, que fueron los dos más grandes centros grandes en términos de grandeza, no en términos de, aunque de tamaño podría ser también, pero más bien me refiero de lo buenos que eran. He visto algunos fans de la NBA decir que Wilt Chamberlain y Bill Russell solamente ponían los números que ponían porque sus oponentes, o sea, los centros de aquella época, eran bien bajitos. He visto a gente diciendo eso, ¿no? Que los centros de los 1950 y 1960 eran bien bajitos y como la competencia era bien bajita, pues por eso Will Chamberlain con 7 pies 1 pulgada, pues podía poner los números que ponía. Pero por eso yo quiero leerles a ustedes una lista de las estaturas de los centros que jugaron en la década, especialmente me voy a ir con los 1960. Estos son solamente algunos de los centros que jugaron en los 1960. Ok. Wes Unseld fue una superestrella. Era un centro que algunas fuentes lo tienen listado en 6'7", otras fuentes lo tienen listado en 6'8". Bill Russell, algunas listas lo tienen en 6'9", otras lo tienen en 6'10". Willis Reed, que era otra superestrella de aquella época, medía 6'10". Nate Thurman, que era otra superestrella de aquella época, medía, algunos sitios lo tienen listado en 6'10", otros en 6'11". Tengan en mente que esto puede variar, a veces los miden con tenis, a veces descalzo, pero pues ese es el más o menos. Walt Bellamy, otra estrella de aquella época, aparece listado, era una superestrella, aparece listado en 6'11". Esto de nuevo puede variar, pero ese es como que el más o menos que parece haber sido. Puede que haya sido un poquito menos, puede que haya sido un poquito más, pero ese es, pues, ¿verdad? El más o menos. Wilt Chamberlain estaba listado en 7 pies 1 pulgada. Tom Bowerwinkle medía 7 pies de estatura. Kareem Abdul-Jabbar, que aunque entró, hay que decirlo, entró en el 1900, al final de la década, pero medía 7 pies 2 pulgadas. Y como todo el mundo sabe, Kareem Abdul-Jabbar era una superestrella y se enfrentó a Will Chamberlain y ambos jugaron muy bien el uno contra el otro. Y finalmente, Swade Halbrook jugó en la década de los 1960 y era un centro que medía 7 pies 3 pulgadas. O sea, dicho esto de otra forma, los centros de los 1960 medían más o menos lo que mide un centro de hoy en día. O sea que si decimos que los centros de aquella época eran solamente buenos no podríamos decir que son solamente buenos porque la competencia era, porque medían más o menos lo mismo que mediría un centro de hoy en día. Y a otra cosa, si esto fuera una cuestión simplemente de estatura, pues entonces si eso fuese así, entonces los mejores jugadores de la historia serían entonces Yao Ming, que medía 7'5", 7'6",
O Manu Tebol, que estaba listado en 7-7, si mi memoria no me falla. O sea, eso prueba que no es meramente una cuestión de simplemente ser el más alto. Tiene también que ver el atletismo, y Bill Russell y Will Chamberlain y Bill Russell eran atletas en todo el sentido de la palabra. O sea, eran unos tipos atléticos. No era simplemente que, pues ellos eran grandes y como eran grandes, pues no necesitan más nada. No, no, no. O sea, ellos también eran, de hecho, se destacaron en otros deportes y en otras cosas. Se destacaron en otras ramas de los deportes. Otra cosa que yo he visto algunos decir es que como en los 1960 había menos equipos, pues que por ende eso significa menos competencia. Y aunque es cierto que en aquella época, debido a que había menos equipos, se jugaban menos rondas. Antes eran 3 rondas de playoff, ahora son 4. Pero al haber menos equipos, eso quiere decir que solamente entraban entonces los mejores de los mejores de los mejores de los mejores jugadores. O sea, no había espacio para, y digo esto, ¿verdad? Sin intención de ofender a nadie, pero no había espacio para los jugadores, pues, ¿verdad? Que no eran tan destacados como los otros. No, solamente entraba lo mejor de lo mejor, porque solamente habían menos espacios, por así decirlo. Y los jugadores de aquella época, en 1960, o sea, de nuevo, como dije ahorita, o sea, Bill Russell y Will Chamberlain se destacaron en otros deportes. Eran unos tipos que eran atléticos. Además de eso, esa década contaba con otras superestrellas tales como Elgin Baylor, Jerry West, Oscar Robertson, que promedió un triple doble, entre muchos otros. John Havlicek, o sea que no era como que ellos estaban compitiendo con jugadores que, al contrario, estaba la liga, habían varias superestrellas en los diferentes equipos. Y toda esta actitud de que lo de antes pues no sirve tanto como lo de ahora, se debe a un fenómeno que se conoce como el recency bias. Más o menos traducido al castellano, eso lo que quiere decir es pues algo así como estar predispuesto a creer que lo reciente es mejor que lo pasado y que lo que uno vio, sintió personalmente, pues es mejor que lo de antes. Pero esto no necesariamente es así. Y uno lo ve, por ejemplo, en el debate de quién es el mejor jugador de la historia de la liga. Si tú le preguntas a gente que tiene menos de 35 años, pues probablemente te van a decir que es LeBron, el mejor jugador de la historia. Si le preguntas a personas que tienen de 35 a 60 y pico de años, pues probablemente puede que algunos te mencionen que el mejor es Jordan. Y si le preguntas a personas que tienen más de 75 años, es muy probable que te digan que el mejor jugador de la historia no era ni Jordan ni LeBron, era Will Chamberlain. O sea que tiene mucho que ver no solamente la edad de las personas, sino también tiene mucho que ver lo que cada persona vio personalmente, lo que cada persona experimentó y sintió. Y hablando de LeBron y Jordan, yo entiendo que no se les debería a ninguno de los dos. Ah, y por si acaso, yo soy fanático de ambos. O sea, que nadie me puede venir a mí a decir que soy un caso raro en ese sentido, de que por lo general, pues, obviamente, usualmente el que es fan de LeBron, pues, no es fan de Jordan, y el que es fan de Jordan no es fan de LeBron. En el caso mío, yo soy fanático de ambos de ellos. O sea que, por eso es que quiero decir, vamos a hablar de
esta cosa que dicen algunas personas de que LeBron ganó solamente 4 finales, pero perdió 6 y lo culpan de eso. Y lo mismo dicen con Jordan, no, que es que Jordan tuvo solamente una victoria y 9 derrotas, se fue 1 de 9 en los playoffs antes de que llegara Pippen. Señores, o sea, es un deporte en equipo. Depende del equipo que uno tenga. O sea, ¿qué culpa tiene LeBron que varios de esos, no todos, pero varios de esos oponentes que le enfrentó en la final claramente eran equipos superiores? O sea, tú vas a culpar a LeBron cuando fueron con Cleveland en el 2007 a la final por haber perdido contra los San Antonio Spurs, que literalmente tenían una superestrella en Tim Duncan, otras 2 estrellas en Parker y Ginobili, un coach que es uno de los mejores coaches de la historia en Popovich, Bruce Bowen, que es uno de los mejores defensores de la historia. O sea, vas a culpar a LeBron por haberse enfrentado a un equipo que claramente era superior a los Cavaliers. O sea, no tiene sentido culpar y decir que él es malo y que él no sirve, que él es malo como jugador, quiero decir, o que él no sirve como jugador porque perdió. O sea, y lo mismo con los Bulls de Jordan, que he visto pues algunas personas también haciendo, ¿verdad? Mencionando eso de que, jaja, que Larry Bird y los Boston Celtics se eliminaron a los Bulls de Jordan. Eh, Mis buenos amigos, esos Celtics del 1986 tenían 5 jugadores que eran o habían sido estrellas en algún punto de sus carreras. Tenían obviamente, Larry Bird, que era 3 veces MVP. Tenían a Kevin McHale, que era All-Star. Tenían a Robert Parrish, que era All-Star. Tenían a Dennis Johnson, que había sido All-Star también. Y en el banco tenían a Bill Walton saliendo del banco, que había sido, aunque para ser justo y franco venía de una lesión. Pero Bill Walton era una superestrella en la década de los 1970 y estaba saliendo del banco para esos Celtics. O sea, era un equipo que claramente tenía más estrellas que los Bulls de Jordan, que solamente tenían a un Michael Jordan. Y fuera de eso, no tenían así más jugadores así que se pudiera, bueno, tenían a un George Gervin, que había sido una superestrella, pero ya estaba ya pasado de su prime cuando estuvo en los Bulls en el 1986. O sea que nadie puede culpar a Jordan por estar 1-9 en los playoffs antes de que llegara Pippen. O sea, es un deporte en equipo, gana el mejor equipo, no el mejor individuo. O sea que me parece que de verdad este argumento de que te estará hablando de que tal jugador perdió tales finales, o sea, entonces, ¿qué vamos a decir entonces? Entonces Iverson, que se fue 0-1, o sea, fue una final y no ganó ninguna, o sea, diríamos entonces que, o sea, Iverson era tremendo jugador. No podemos culparlo por haberse enfrentado a un tremendo equipo. O sea, y aparte de que yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y, y me gustaría saber esta opinión y que me la escriban en los... ¿Hay entonces más honor en no entrar a los playoffs que en llegar a la final y perderla? O sea, es mejor entonces que tu equipo no entre a los playoffs que en que tu equipo haya llegado a las finales y no hayan ganado. O sea, no sé, eso es algo que ustedes me dicen. Y hablando de playoffs y finales, hay otra cosa que he estado viendo mucho, que esto se ha dicho mucho por algunas personas recientemente. Recientemente y en el pasado también. Esta cosa de ponerle asteriscos a cada campeonato. O sea, entiéndase, a prácticamente cada campeonato
le encuentran alguna razón, algunas personas, de por qué no es válido. Siempre buscan alguna razón de por qué ese campeonato no es válido. Bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones. Por ejemplo, esto lo podemos hacer con montones de campeonatos, pero voy a irme con un poquito más. Por ejemplo, en el 1991, en el último juego, los Lakers tenían lesionados a James Worthy y a Byron Scott en el último juego de esa final. ¿Diríamos entonces que el campeonato de 1991 de los Bulls no es válido porque esos dos jugadores de los Lakers estaban lesionados? En el 1994, algunas personas decían que el campeonato de 1994 de Houston no era válido porque Michael Jordan estaba retirado jugando béisbol y por ende no podía competir. ¿Diríamos entonces que el campeonato del 1994 de Houston no es válido? En el del 1999 había algunas personas que dijeron que el campeonato de San Antonio de 1999 no era válido porque era una temporada de lockout. En el año 2000 algunas personas dijeron que el campeonato de los Lakers, esto solamente lo dijeron algunas personas, pero aún así hay que decirlo, que el campeonato de algunas personas dijeron que el campeonato del 2000 de los Lakers no era válido porque Tim Duncan, que era el mejor jugador del campeonato anterior, estaba lesionado. En el 2012 decían que el campeonato de Miami no era válido algunas personas porque era una temporada de lockout. Incluso he visto algunas personas decir que es que reírse. He visto algunas personas decir que el campeonato de 2013 de Miami, y repito, he visto algunas personas decir que el campeonato de Miami de 2013 no era válido porque el tiro de Ray Allen que salvó el campeonato. O sea, solamente algunas personas dicen eso, pero aunque lo digan algunas personas, aún así es como que, o sea, uno se queda como que el de 2015 de Golden State, algunas personas han dicho que no es válido porque los dos mejores jugadores de Cleveland estaban lesionados, Kyrie Irving y Kevin Love. En el de 2016, que muchos han repetido que ese campeonato de Cleveland, que solamente pudieron hacer el regreso de 3-1 porque Draymond Green lo suspendieron en el juego 5, pero luego jugó en el 6 y el 7 y como quiera Cleveland ganó. O sea, 2019, la lesión de Kevin Durant. En el 2020 dicen que no cuenta porque era una burbuja. O sea, ¿a qué vamos a llegar? O sea, si nos dejamos llevar por esto, pues no sé si están notando un patrón. Entonces, pues miren, pues entonces ningún campeonato es válido. Ningún campeonato de la NBA es válido entonces. ¿Verdad que no sería bueno decir una cosa así? Uno no se siente bien diciendo eso. O sea, yo creo que todos los campeonatos tienen validez. Y lo otro que quería decir, he visto también a algunas personas decir que si LeBron hubiera jugado en los 1980 o en los 1990, no hubiera sobrevivido. O sea, John Stockton con 6 pies 1 pulgada sobrevivió en los 1980 y 1990. Pero LeBron James con 6'8", 6'9" de estatura no hubiera podido jugar bien en esa época. Pues por supuesto que sí, hombre. O sea, y lo mismo con Jordan. He visto alguna gente diciendo que si Jordan hubiera jugado en el presente, no hubiera... Claro que se hubiera adaptado de lo más bien. Sin problema alguno. No, las cosas no están diferentes. O sea, y para cerrar, hablando de Jordan, quería cerrar con una cosa. Esto no es de las cosas que dicen algunos fans. Porque de nuevo, no es todo el mundo
quien dice estas cosas. Hay muchísimos fans que son muy, muy justos y muy francos en su análisis, pero pues también hay algunas personas que pues dicen algunas cosas que pues había que, que analizarlas. Y de nuevo, esto no es para nada para molestar a nadie, para nada, al contrario, somos todos amigos, es simplemente pues unas cosas que uno quería, por así decirlo, hablarlas con ustedes. Y para cerrar, dejando ahora a un lado lo que dicen algunos fans, quería hablar con ustedes. Coño, qué bueno fue el regreso de la NBA a NBC. Oye, fueron 23 años de los fans esperando que la NBA regresara a NBC. Y cuando por fin regresó, hombre, eso fue una tremendísima buena noticia, porque una de las cosas que hacía la cobertura de NBC tan buena, digo sí, obviamente es un gran factor la nostalgia y la música que ellos tenían, pero también es que la cobertura que ellos le daban, esos intros, creando una historia que te hace interesarte en lo que está pasando con cada equipo, con cada jugador, y como resaltan a cada, eso mismo, a cada equipo y a cada jugador, es algo que de verdad, o sea, de verdad que estoy sumamente alegre. Y bueno, mis buenos amigos, espero que les haya agradado este episodio del podcast Pasiones Nostálgicas con Ernesto José. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete, déjame comentarios. Gracias y nos veremos.